Bienvenidos y bienvenidas a Contrapunto y en esta nueva edición con dos invitadas que hemos traído aquí a las oficinas de Otro Punto para dialogar sobre una temática importante que creo que nos atañe a los argentinos, sobre todo a los que llamamos los ciudadanos de a pie, como ningún otro tema. Por lo menos me atrevo a decir que este comienzo de año, en estos primeros meses del 2026, ha sido una de las modificaciones, las reformas más importantes que se han tratado tanto en el Congreso como en el Senado, y aquí trajimos a dos mujeres, dos especialistas que nos van a estar hablando al respecto. Por un lado está Cristina Azocar, que es abogada laboralista, integrante del Foro del Derecho del Trabajo, y también Flavia Pagliarici, quien es secretaria general de AEFIP. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de verdad un placer compartir esta charla, con una especialista como es Cristina. Gracias. Bueno, vamos a ir haciendo un picadito si se quiere, porque por supuesto Flavia nos puede hablar un poco más desde la cuestión sindical y política, y la idea también es que Cristina nos ilustre un poco con la cuestión legal. Pero para empezar, vamos a ponernos en contexto. A comienzos de marzo comenzó a regir esta ley, está vigente. ¿Cuáles han sido, en tu caso, Cristina, que has podido ver las primeras impresiones? ¿En qué cuestiones crees que ya ha comenzado a afectar o pueden en corto plazo comenzar a afectar lo que ha implicado esta reforma, esta modernización laboral también, como la han llamado, para lo que es el ámbito laboral? Bueno, la ley comenzó a regir el 6 de marzo de este año. En realidad nosotros venimos, los abogados laboralistas, venimos siguiendo todo este proceso de reformas que ya viene con este gobierno desde el DNU 70/23, a partir de ahí con la ley bases. Si bien el DNU quedó suspendido por una acción judicial, posteriormente se dictó la ley bases, que está vigente, y a partir de ahí, bueno, esta reforma que es estructural, porque yo te diría, te escuchaba al principio que decías una de las reformas más importantes del último año. No, esta reforma laboral te diría que es la más importante de la historia argentina. Es una reforma que modifica estructuralmente todo lo que es el derecho del trabajo en su ámbito de los derechos individuales, el derecho colectivo, las relaciones de trabajo. Prácticamente cambia prácticamente todo, te diría. Ha sido una reforma que ha tenido poco debate, eso no ha sido bueno, porque si bien es cierto que los cambios son necesarios y las leyes deben acomodarse a los tiempos que rigen, a los tiempos actuales, también es cierto que toda reforma debe primero respetar la Constitución Nacional, los convenios internacionales que se aplican en base a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, y a partir de ahí toda reforma debe tener un consenso de todos los sectores y en base al diálogo, ¿no? Eso es lo que no se vio, lamentablemente. Con lo cual el resultado de esta reforma ha sido de medio bajo, de media para abajo, digamos. Porque más allá de que se cuestione si está bien, si está mal, depende si nos ponemos de un lado o del otro, lo cierto es que más allá del posicionamiento empresarial o de parte del trabajador o de parte de los sindicatos, esta reforma no pasa los parámetros básicos constitucionales. Justamente lo que decía Cristina, te consulto, Flavia, no ha habido una intención de parte del Gobierno Nacional de dialogar con los sindicatos, y en este caso, cómo han vivido todos, justamente ya mencionaba, desde lo que fue el DNU, que en su momento entiendo la CGT presentó un amparo judicial, pero cómo ha sido el tener que ir batallando con todo eso hasta lo que es hoy ya vigente esta reforma, que como bien decía también ella, seguramente coincide en el diagnóstico, se aprobó en muy poco tiempo. ¿Cómo analizas todo lo que ha sido ese proceso, no? Sí, agregar un poco a lo de Cristina, que dio un diagnóstico de lo que pasó a partir del cambio de gobierno y con un modelo diferente al que teníamos con relación a lo que eran las relaciones laborales. Agregar que aparte de que no hubo debate ni consenso, había una desinformación total. Sí. Los trabajadores no sabían, la sociedad no sabía, y aparte de haber desinformación, había mala información que confundía a la gente. Entonces nos encontrábamos con el gobierno que ponía que dentro de los objetivos de esta ley, que empezó con la ley de base, con el DNU, y que la terminaron de plantear en esta ley, que como Cristina explicó, no era solo la modificación a la ley de contrato de trabajo, sino que
muy minuciosamente atacaban a otras leyes que estaban completamente relacionadas con el mundo laboral, como el de las asociaciones sindicales, tocando el derecho a huelga, las asambleas y la negociación colectiva en la ultraactividad. Entonces, fue pensado, acá no fue solo una decisión de gobierno, hubo cómplices también. Esta ley terminó de ser aprobada en el Congreso con el apoyo de un montón de legisladores y de gobernadores que uno no imaginaban estar votando esto, que era una ley completamente regresiva, que atacaba los derechos laborales de los trabajadores, dándole mayores posibilidades y beneficios a los empleadores. Entonces, para poder pararnos en el por qué la ciudadanía tomaba que esta ley iba a ser, porque el gobierno planteaba 3 ejes. Un eje que esta era una ley de modernización. La segunda que iba a generar la formalidad del trabajo, que lo íbamos a aumentar. Y la tercera que iba a haber una disminución en la carga laboral, que muchos empresarios son los que reclamaban. Y la litigiosidad. La litigiosidad, disminución de la litigiosidad. Y la disminución de la litigiosidad. La industria del juicio, que a los que nos echan los culpas a los abogados. Bueno, ninguno de esos objetivos fueron reales y uno lo ve plasmado en la ley que se aprobó. Si hablamos de modernización desde los sindicatos, te podemos decir que ninguno de los aspectos que deberían de haber sido tratados, trabajados, incorporados en una ley, cuando hablamos de modernización o de este cambio de época que vivimos, existen en la ley. Por ejemplo, no existen ni capacitación, ni la redefinición de los puestos de trabajo. Todos sabemos que hay puestos que hoy ya, por este cambio de época, no existe nada de eso, ni hablar de que no existen las plataformas digitales. Las plataformas digitales han sido sacadas de lo que es la ley. O sea, modernización en este objetivo que decían que tenía la ley es mentira. El segundo objetivo, cuando hablaban del trabajo, de la formalidad del trabajo, yo acá también lo puedo hablar desde el lugar de un trabajo en AFIP, que siempre decimos que hoy lo transformaron en ARCA, cambiando un montón de cuestiones donde este gobierno nunca tuvo en su mira el de formalizar más el trabajo, sino todo lo contrario. Ya hay más inspecciones en seguridad social, quitaron las multas. ¿Sí? O sea, el que tenía trabajadores en negro, antes tenía multas, era sancionado. Hoy eso desapareció. Entonces, el segundo objetivo también es mentira, y sin hablar, que después que hable Cristina, voy a contar un poco el tema macroeconómico y cómo nos está afectando. Y el tercero, cuando hablaba de esto de la reducción de las cargas laborales, también es una mentira, porque las cargas laborales se modifican por una reforma tributaria. Y la reforma tributaria no existió y por ahora tampoco figura. Y la única reducción de carga que fue planteada en esta ley es el de tener más posibilidad en el despido. ¿Sí? Es la única carga que se ve reflejada. Entonces, bueno, decir que los objetivos en los cuales planteaban hacer la sociedad no eran reales. Y bueno, no fue fácil el llevar adelante la lucha contra esta ley, cuando en realidad no era solo el gobierno, también nos encontrábamos con un montón de otros sectores que terminaron apoyando esta reforma. Te consulto, Cristina, justamente porque se instaló mucho el término de la famosa industria del juicio y demás. ¿Qué opinión te merece ese discurso que vino por parte de quienes impulsaban esta ley? ¿Y qué nos puedes decir en términos reales de a qué se debe en todo caso? Porque uno piensa, si existe tal industria, entre comillas, es porque hay empleadores que no cumplen con sus obligaciones. Bueno, el tema de la industria del juicio en realidad no es nuevo. Ha sido instalado desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde en una cena con la Unión Industrial habló de los abogados caranchos y de la industria del juicio. A partir de ahí lo mismo hizo el presidente Macri, y a partir de ahí todos los gobiernos. Lo que ha pasado con este gobierno es que ha sido desmesurado, digamos, la acusación, con la finalidad de justificar una reforma que tenía otra finalidad. Como bien lo dijo Flavia, la finalidad, los objetivos que están plasmados en el proyecto de la ley de modernización son los que bien describió Flavia, sumado a terminar con la industria del juicio, pero cuando uno analiza la ley, nada tiene que ver con eso. Los objetivos son fiscales, de recaudación,
y con cumplir seguramente con pactos políticos, que bueno, en ese tema yo no me quiero meter, pero evidentemente tenía una connotación fuertemente política porque no podía ser que se dependiera de un acuerdo de gobernadores. Si estamos hablando de una reforma laboral, explíquenle a la ciudadanía por qué teníamos todos que depender de la negociación que hiciera el gobierno, el Ejecutivo Nacional con los gobernadores. Sin embargo, evidentemente son cuestiones políticas que, bueno, a los abogados no superan. Pero volviendo a tu pregunta, el tema de la litigiosidad es cierto, existe, no es como se muestra, eso ha sido una instalación comunicacional, o sea, mala, pero bien hecha con la finalidad que tenía el gobierno, ¿no? Porque comunicacionalmente lo pudo instalar, la gente creyó en que eso existía, mucha gente creyó que los abogados laboralistas éramos los culpables, bueno, y eso no es así. La realidad es que cuando un trabajador llega a un juicio es porque realmente el empleador ha incumplido. Muchas veces el empleador incumple porque es un mal empleador y muchas veces porque no le queda otra, esa es la realidad, porque no puede con las cargas fiscales que tiene, pero eso no tiene nada que ver ni la ley laboral, ni el trabajador, ni el empleador. Ahí hay una cuestión de políticas de Estado que están fallando y que tienen que acomodarse de manera tal de poder promover el empleo genuino a través de las facilidades que se le da a un empleador para poder contratar en blanco. Y las contrataciones en negro, bueno, tienen mucho que ver con esto y a partir de ahí se generan juicios, pero de ninguna manera en una industria de juicio. Eso no es así. Hay como pareciera desde el discurso, una cuestión de que fuese sencillo y alguien quisiera, y como si no acarreara también incluso gastos, ¿no? Del horario y demás, como si el empleador realmente no tuviera que pensarla bien realmente antes de acudir a una instancia donde ya evidentemente las etapas previas no han funcionado, no ha funcionado el diálogo ni ningún acuerdo previo con el empleador. Te consulto qué es lo que notas en tu trabajo diariamente y sobre todo a partir de esta reforma que comenzó a regir a comienzos de marzo, qué consultas te han llegado. Hay algo que me quedó que dijo Flavia que me parece que resume bastante un poco lo que pareciera que en el corto plazo se puede implementar más fácilmente a grandes rasgos es el despido, la simplificación del despido, sí. Si quisieran, ¿no? ¿Te han llegado consultas vinculadas a eso? Vamos por etapas. Antes de que saliera la ley, donde ya el año pasado, a fines del año pasado, ya se sabía que esto iba a ser así, muchas consultas desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a perder la fuente de trabajo. Después hubo un parate y recién ahora se están reanudando las consultas ya desde la información, desde el trabajador que tiene una relación laboral vigente y que empieza a averiguar qué pasa con esto, cuáles son sus derechos, pero bueno, lamentablemente averiguo cuando ya todo está hecho. Yo lamento mucho que se haya instalado de manera tal, como dijo Flavia, se han metido en la cabeza de los trabajadores y han dado una información incorrecta, mostrando un grado de certeza que no era tal, y el trabajador en ese sentido se ha resignado. Y se hubiese podido hacer mucho si los trabajadores acompañaban a los sindicatos en su lucha. Bueno, pero evidentemente hubo una resignación muy grande, también guiada por el gobierno en este tema comunicacional de que bueno, los abogados éramos los culpables, de que los trabajadores tenían privilegios y no derechos, y a partir de ahí yo lo veo como una resignación de parte de la parte trabajadora, ¿no? Y actualmente, ¿en qué los perjudica? Y bueno, es así, como bien lo decía Flavia recién, se facilita el despido. ¿Por qué se facilita el despido? Ya con la ley bases se habían derogado las multas. Estas derogación de multas no son nuevas, ya venían derogadas. Lo que pasaba es que esa derogación de las multas eran suplidas ya a nivel judicial por una indemnización de daños y perjuicios. Prácticamente de manera mayoritaria la jurisprudencia a nivel nacional, sobre todo en Córdoba y después a nivel nacional, instaló eso de que, bueno, está bien, el empleador que tenía un trabajador en negro y lo echaba, estaban derogadas las multas. Esa derogación está bien, no era inconstitucional, pero sí los daños que ese trabajo en negro que había tenido el trabajador por estar en negro, ya sea porque no tenía cargas sociales, porque no tuvo obra social, etcétera, esos daños debían ser resarcidos. Entonces, si bien no se pagaba de una manera, se pagaba de otra. Siempre estamos hablando en juicio, ¿no? Hoy, el despido, es más fácil despedir al empleador, no le sale prácticamente nada, esa es la realidad.
pero nada no solo con relación al trabajador, nada con relación al Estado, a las cargas impositivas, a la AFIP, las cuentas que tiene que rendir, o sea, el empleador que no tiene sus papeles en regla, tiene que rendir cuentas a la AFIP, como cualquiera de nosotros. Entonces, hoy ni siquiera tiene la obligación de rendir cuentas, así como está planteada la ley. Entonces, por eso decimos que está mal hecha. Porque si se hubiese hecho bien, si se hubiese hecho teniendo en cuenta los usos y costumbres, las cuestiones constitucionales, etcétera, y la obligación real que debe tener un empleador como cualquier persona que aporta, bueno, esta ley no tendría tanta tacha de inconstitucionalidad como la está empezando a tener y como seguramente la va a seguir sumando en el tiempo, ¿no? En el ámbito diario, cotidiano, ¿qué es lo que advertís que por ahí preocupa más? Pienso en algunos aspectos que fueron los que más se mencionaban o se repetían, lo que es el banco de horas, por ejemplo, en lugar de lo que son las horas extras, cuestiones por ahí que a mí me parece muy interesante esto de la relación entre el empleador y el empleado, como si fuese algo que estuviesen en una misma jerarquía o con las mismas posibilidades de negociar. ¿En qué aspectos vos has notado que hay más preocupación o que ya se está viendo afectado el quehacer diario del trabajador? Sí, agregar que la preocupación a nivel sindicato es porque, como explicábamos, que no solo fue un ataque a los derechos particulares planteados en la ley de contrato de trabajo, sino que avanzaron en las cuestiones de convenio, con ultraactividad, y en las organizaciones sindicales en lo que son la posibilidad de hacer una asamblea, el derecho a huelga, que está por constitución, o sea, es algo, y bueno, y avanzaron sobre esas cuestiones. Entonces, hoy la preocupación está en que han atacado cuestiones que van directamente hacia cualquier tipo de defensa que podemos tener. Y cuando hablamos de convenio, porque la mayoría de los trabajadores forman parte de convenio. Ellos cuando atacan, y muchos hablan de la ultraactividad y nadie sabía lo que era la ultraactividad. Porque eso es el desconocimiento también que todos tenemos. Y la ultraactividad, lo que hicieron es, nosotros tenemos una ultraactividad plena por una de las leyes, que hasta que no había un nuevo convenio, el convenio seguía vigente. Ahora con esta modificación, si el convenio está vencido, se llama a renegociar un convenio. Cuando hablamos de un convenio, por ahí está bueno también tener en claro que los convenios colectivos siempre tienen la ley de contrato de trabajo es la base. Y los convenios mejoran todas esas cuestiones. En particular, y han llevado negociaciones colectivas. Por eso, cuando hablamos y decimos que fue pensado de una manera de debilitar la resistencia. Y con los convenios de empresa ahora también. Y ahora aparecen los convenios de empresa. Antes existía el convenio por rama, por ejemplo. Comercio tenía un convenio en el cual nucleaba a todas las ramas de comercio. Ahora, con la modificación que hicieron a los convenios colectivos concretamente, permiten los convenios por rama. ¿Eso qué significa? Significa diseminar o disgregar la posibilidad, no es lo mismo luchar por 300.000 trabajadores que cada uno luche por su sector y a su vez que el ministerio pueda tomar la definición de qué convenio se aplica. Entonces, bueno, avanzaron sobre la negociación colectiva donde los sindicatos, porque la verdad es que un trabajador en forma individual nunca podría defender sus derechos. Quienes lo hacían eran los sindicatos, con sus cosas buenas, que si no, no tendríamos, o no hubiésemos tenido todos los derechos que tenemos. Y con las autocríticas que también nos toca de tener que hacer como sindicatos. Pero bueno, ellos atacaron concretamente y hoy, bueno, ya van a avanzar sobre los convenios y concretamente, bueno, como hemos presentado amparos con temas muy concretos en los cuales también la CGT, por ejemplo, puede avanzar. Hay en otras cuestiones que no va a poder avanzar desde lo judicial. Pero bueno, la preocupación en cada uno de los sectores, aparte, porque cuando hablábamos recién esto y que yo quería plantear un poquito este tema de que públicamente nosotros lo primero que leemos o lo que nos quieren hacer ver son toda la macroeconomía y los indicadores que nos dicen que de 200% bajamos al 30% interanual de inflación o que el PBI aumentó.
pero en realidad tenemos que tener una discusión seria porque en realidad eso no se está viendo en el bolsillo de la clase media o de la clase trabajadora. Entonces, no hay forma de... Y bueno, por ejemplo, la sociedad tiene que saber que 30.000 pymes cerraron a lo largo de estos 2 años, que ese 40% que yo les contaba que hay de trabajo en negro, hay que agregarle 300.000 puestos de trabajo que fueron despedidos en estos 2 años y que pasaron a ser parte de ese 7%, y agregarle a los monotributistas. Sí. Que también el monotributista es un empleo negro, porque es disfrazar con lo que ahora ya legalizaron, que es el trabajador independiente, es seguir aumentando lo que decían que iban a trabajar por la formalidad del empleo. Sobre ese último punto me quería detener y pueden aportar ambas. Te dejo a vos. Tiene que ver con esto, ¿no? Se ha escuchado mucho como uno de los argumentos de parte del gobierno que esto va a propender la formalización del empleo y sin embargo entiendo por varios colegas periodistas que han estado consultando a las cámaras empresariales y demás y ellos mismos han consultado puertas adentro y no da la impresión de que por lo menos el sector industrial y el sector productivo, por lo menos pensando acá en el interior del país, esté apresto a contratar más personal, todo lo contrario. ¿Cómo han notado eso? Bueno, que ha sido uno de los principales argumentos que se han dado para avanzar en esto. Lo que pasa es que justamente toda la reforma, el hilo conductor de la reforma diría, eliminar prácticamente lo que es el principio protectorio hacia el trabajador y lo que es la relación de dependencia. Dentro de esa eliminación de relación de dependencia está una serie de trabajadores, como el trabajador de obra, el trabajador de locación de servicios, los trabajadores de plataformas, etcétera, que quedan por fuera de la ley de contrato de trabajo. Entonces, si están por fuera de la ley de contrato de trabajo, no hay ninguna obligación de tomarlos y registrarlos, porque ya son autónomos, son independientes. Entonces, esta ley excluye a un sector importante que antes estaba incluido y protegido, sea porque digamos, a través de la ley y después de un reclamo judicial, porque si se demostraba una serie, supongamos, una serie de renovaciones de contratos de locación de servicio, bueno, eso era un fraude de la ley. Entonces se demostraba que había una relación de dependencia, automáticamente el protectorio se activaba y ese empleador debía protegerlo. Frente a ese miedo, los empleadores protegen, pero si el empleador no tiene ningún riesgo. Entonces, mira, me estoy acordando ahora, esto se hizo con la ley base, también la figura del colaborador, sí, ¿no? Se hizo con esta idea de que pudieran los empleadores contratar 2 o 3 colaboradores en su empresa, que iban a ser monotributistas, que no había relación de dependencia, y esa figura fracasó. Fracasó esa figura, fracasó también, no era el banco de horas se ha implementado ahora, pero se armó un fondo de cese laboral con la ley bases, también fracasó porque los empleadores hicieron los números y no le daban. Entonces, hasta lo que es a favor del empleador se hizo mal. Vamos a ver ahora con el tiempo cómo se implementa. Esto trae una serie tiene poca certeza, o sea, no trae nada de inseguridad jurídica, no hay certezas con esta ley, con lo cual tampoco veo que el empleador frente a esta incertidumbre jurídica se anime a contratar. Yo realmente, y ojalá me equivoque, pero no veo que esto vaya ni a generar más trabajo genuino, ni a registrar relaciones que no estaban registradas. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Te consulto puntualmente, Flavia, como representante sindical y también lo que has podido hablar con otros dirigentes sindicales. ¿Alguno pudo establecer un diálogo, pienso, con los diputados nacionales por Córdoba, que seguramente tengan una opinión sobre eso, porque fue algo que dio mucho de qué hablar? Hubo quienes se ausentaron, hubo quienes votaron a favor de algunos artículos, pero a final de cuentas acompañaron. Hubo solo un diputado, me parece, que votó en contra, pienso en lo que es el peronismo cordobés. ¿Cómo tomaron todo? No, la verdad, fue un cachetazo. Para los que estamos dentro del movimiento de trabajadores y lo que significó llegar a lo que tenemos, que algunos compañeros hayan levantado la mano,
y en algunos casos que no era ni necesario porque tenía un quórum propio. Y otros que se hayan ausentado. Y otros que se hayan ausentado, Sí. así que bueno, fue... Justo. Nosotros hablamos, mira, concretamente desde el sindicato AEFIP a nivel nacional, estuvimos en todos los bloques, la CGT de hecho también, la CGT se ha sentado y ha hablado con todos, pero lo dijo Cristina, fue una cuestión política inentendible, sin duda que lo económico primó sobre los principios y los valores que por ahí... En otras leyes y uno recordaba comisiones con especialistas. Yo no tengo el recuerdo, sinceramente, de haber visto un proceso de debate como si se ha dado con otras leyes, ¿no? Votaron una ley en el Senado donde no habían leído el artículo de licencias médicas. Sí. O sea, mayor barbaridad que eso significa que realmente está a haber una ley que estaba atada con algunos sectores de derecha, como estaba planteado, y que sabíamos que iban a ir con ese planteo, pero también otros sectores que le dieron el apoyo a cambio de algo para votar de esa manera, y que la verdad que para nosotros, ya los legisladores cordobeses concretamente habían votado la ley base. Ya eso había sido terrible, de hecho la CGT de Río Cuarto había salido concretamente en contra. Después hubo una elección donde los legisladores y el gobernador habían comprometido a tener una conducta diferente a la que tuvieron en este momento, así que bueno, me imagino que la CGT y quienes militan con esos compañeros, bueno, deberán hacerse cargo de las consecuencias, porque en realidad la consecuencia que trae hacia todo el pueblo, y bueno, y dejando de lado banderas inclaudicables, porque o sea, que el peronismo haya estado votando esto, así que bueno, fue ahí. Y un solo tema como para agregar a lo de Cristina, que en realidad no va a haber incremento de empleo genuino y formal, sino hay una verdadera reactivación de la economía. Exacto. Sí. Porque si no hay algo que reactive y que uno ve que no hace falta, salimos a la puerta y vemos que todos los días cierra un negocio. La reactivación que se dio en los grandes sectores económicos donde, por ejemplo, la minería, la agroindustria, pero el comercio que vive del trabajador, de lo que va y compra, de que eso se reactiva. Entonces, hasta que no existe eso, no va a haber una verdadera reactivación del trabajo formal. Está bueno plantear algo a partir de lo último que dijiste, porque por ahí uno escucha esta frase de, bueno, yo nunca, siempre fui autónomo, esto a mí no me toca, y en realidad es, ¿qué consecuencias proyectan ustedes más a largo plazo? Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Ese empleador al que se le quitan, ese empleado, perdón, al que se le quitan derechos, que posiblemente si es despedido no cobre una indemnización como le corresponde y que su poder adquisitivo decrece y por ende no pueda consumir lo que antes podía. Digo, es como toda una cadena que termina afectando a todos los eslabones de lo que es las economías locales. ¿Cómo ven en el largo plazo? ¿Y creen que la sociedad ha dimensionado? Yo creo que Cristina dijo algo interesante, que es mucha resignación. Lamentablemente es lo que se ve. Yo creo que pocas, y sabiendo obviamente mucho menos de lo que ustedes pusieron acá, pocas leyes, pocas reformas van a afectar tanto al ciudadano de pie como esta. ¿Qué es lo que a Visora cada una le consulto para que nos digan su Bueno, tenemos acá como dos franjas, diría yo. La franja de los trabajadores, ya personas más grandes que están trabajando, que sí van a entender de qué se trata cuando se ven perjudicados porque ya han tenido estos derechos. Pero después tenemos todos los chicos jóvenes que al no tener estos derechos no llegan a dimensionar lo que se están perdiendo, porque no van a valorar algo que nunca tuvieron. Entonces, yo creo que si esto sigue así, bueno, a la larga los jóvenes van a estar totalmente desprotegidos, pero asimilando esto como algo natural. Eso es lo triste, como que la falta de derechos y el estar de acá para allá y que hagan lo que quieran, va a ser algo natural. Entonces, eso a mí me entristece mucho, porque por más que uno, yo soy docente, ¿no? Acá en la UNI de acá y en la UBA, por más que uno dé clases, esté con los chicos y les inculque los derechos, culturalmente ellos hoy tienen otro pensamiento. Y bueno, no llegan a ver, yo doy clases en Derecho Laboral en Buenos Aires y no llegan a ver, a dimensionar este cambio estructural en lo que son las relaciones de trabajo. Sí, por ejemplo, en la clase, cuando te encontrás con gente que sí ya está trabajando, sí.
pero los chicos que no tienen trabajo todavía no lo dimensionan. Se va a ver si esto se mantiene así, se va a ver a futuro. Es un cambio drástico en todo sentido, ¿no? No solamente en el sentido legal y económico, sino en el sentido también cultural, a donde nos vamos a tener que ir acomodando. Y en el caso de los sindicatos, Flavia, ya dijiste un poco, ¿no? Cómo se le ha quitado el peso y sobre todo lo que han sido conquistas de décadas. Lamentablemente hemos llegado a un escenario con este gobierno donde, bueno, la sociedad estaba descreída de todo, ¿sí? Entonces, bueno, tuvo la posibilidad de avanzar en un montón de cuestiones. Yo soy una convencida de que tenemos que volver a construir la conciencia colectiva, que es lo único que nos va a posibilitar dentro de este gobierno democrático de poder demostrar y dar a conocer que estamos en contra de un montón de cuestiones que está llevando adelante. Y eso lo tiene que hacer cada uno de su lugar, en su familia, porque a todos nos pasa, de que dentro de nuestra familia hay alguien que todavía sigue creyendo que este es un modelo bienvenido, con nuestros compañeros de trabajo, hablando porque, bueno, hay que reconstruir toda esa base en la cual seguramente vamos a tener que volver nuevamente a tener que luchar en cada uno de nuestros lugares, luchar en el buen sentido que significa para un sindicato luchar en la defensa de nuestros legítimos derechos con estas cuestiones que nos han cambiado y que también tienen que entender los compañeros que así como lo que se logró fue con la lucha colectiva, la defensa va a ser de la misma manera. Y también eh, agregar hoy no solo se ve la consecuencia en los despedidos, hoy que también, hoy hasta los trabajadores están viendo que no llegan a fin de mes, ¿sí? Porque el salario también se ha visto afectado, se va a ver más afectado con un montón de cuestiones que plantea la ley. Entonces, hoy no solo los desocupados o los que están sintiendo esa consecuencia, lo estamos sintiendo todos. Entonces, bueno, yo aporto eso, creo que tenemos que empezar a trabajar en esa construcción de una conciencia colectiva para, bueno, volver a defender esas cuestiones que, bueno, que nos han limitado. La última para Cristina, en lo que has podido estudiar de esta reforma, te consulto si hay alguna especie de, no sé si el término es vacío legal o algo que vos digas, bueno, si un trabajador viene y me plantea una situación determinada, hay herramientas todavía desde el derecho del trabajo que pueden contemplarlo, que pueden contener a ese trabajador. Las herramientas están y la luz es la Constitución de la Nación. Es por ahí. Eh, basado, digamos, el artículo 14 bis protege al trabajador, eso no ha sido derogado todavía, así que en base a los principios constitucionales y a la normativa internacional que se aplica, pero sobre todo a la Constitución Nacional que es clara en eso, es por ahí, es buscar la protección desde ese lugar, planteando las inconstitucionalidades correspondientes. También hay que decir, ¿no? Valorando algunas pocas cuestiones que sí están bien en la ley, pocas, pero hay algunas, pero que en definitiva hacen cuestiones operativas de recibos y esas cosas que el trabajador desde lo económico no, no le beneficia para nada. Pero desde ahí, desde la Constitución y desde el respeto a la Constitución, básicamente, se va a poder proteger a los trabajadores. Muchísimas gracias a ambas, Flavia y Cristina, muchas gracias por haber venido. Y así finaliza esta segunda edición de Contrapunto, en este caso un especial de reforma laboral con dos especialistas que, bueno, nos comentaron y nos instaron también a reflexionar un poco sobre esta reforma que comenzó a regir a partir de marzo de este año y seguramente que comencemos a ver un poco sus implicancias, sus consecuencias a medida que pase el tiempo.